A ver, si les digo Edad Media, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Seguro que castillos, caballeros con armaduras brillantes, leyendas, ¿no? Un mundo casi de cuento de hadas. Pero, ¿y si esa imagen es solo una parte de la historia? Esta frase lo resume perfecto, ¿cierto? Un mundo de leyendas, caballeros y castillos. Es que esa idea es superpoderosa, nos atrae muchísimo. El romance, la aventura, los códigos de honor, esas fortalezas de piedra inmensas, nos fascina. Bueno, aquí viene la gran pregunta. ¿Así era de verdad? Es hora de arremangarse y sumergirnos en el tema. Porque créanme, detrás de ese mito hay una realidad, mucho más compleja, mucho más cruda y honestamente muchísimo más interesante. Así que corramos el velo del cuento y veamos cómo era el mundo medieval en realidad. Y para empezar, vamos a donde la cosa se ponía seria, el campo de batalla. Porque, ojo, la guerra medieval era mucho más que torneos elegantes con lanzas. Era algo brutal, muy táctico y, sorprendentemente, lleno de avances tecnológicos. Claro, todos tenemos en la cabeza la imagen del caballero en un torneo luchando por el favor de una dama. Y sí, algo de eso había, no lo vamos a negar. Pero su trabajo de verdad, su función principal era otra: ser un soldado de élite. Pura y dura tropa de choque. Y daba igual si estaba a caballo o a pie, peleaban con la misma ferocidad. Y fíjense en su equipo, ¡qué locura! La armadura no era solo un traje de metal, para nada, era todo un sistema súper sofisticado, en capas. A ver, primero, por debajo, llevaban una prenda acolchada, el aquetón, para absorber los golpes. Encima de eso, la famosa cota de malla, esos anillitos de hierro, para protegerse de los cortes. Y por último, las placas de metal rígido, como la brigantina, para los golpes más duros. O sea, esto no era para desfilar, era para sobrevivir a un combate cuerpo a cuerpo de verdad. Pero, claro, siempre pasa lo mismo. Para cada defensa aparece una nueva arma. Y en este caso, la nueva amenaza que lo cambió todo fue el arco largo inglés. Su llegada al campo de batalla fue un antes y un después. Digamos que fue el inicio de una carrera armamentista que alteró las reglas del juego para siempre. Y se preguntarán, ¿qué tan poderoso era este arco? Bueno, agárrense. En pruebas modernas se midió la fuerza de impacto de una de sus flechas contra una armadura. El resultado, 135 kilos de fuerza. Es un número enorme, sí, pero para que nos hagamos una idea real de lo que significa, vamos a compararlo con algo que conocemos hoy. Esa fuerza es, básicamente, la misma que el poder de detención de una bala de una Magnum .44. ¡Una locura! Ahora imaginen recibir un montón de golpes así, uno tras otro. Aunque la armadura aguantara y no se rompiera, el golpe, el trauma por dentro, podía ser letal. Ok, suficiente guerra por ahora. Salgamos del campo de batalla y metámonos en la vida cotidiana. Porque si alguien piensa que la Edad Media era gris y aburrida, está muy equivocado. Era un mundo lleno de color, de reglas sociales súper complejas y de mucho, mucho ingenio. Vamos a verlo. Hablemos del famoso código de caballería. Suena muy noble, ¿verdad? Pues tenía su truco. Básicamente, era un conjunto de reglas de honor que aplicaba solo entre iguales, entre caballeros. O sea, podías capturar a otro noble para pedir un buen rescate. Pero si tu enemigo no era de tu misma clase social, bueno, esas reglas de honor como que desaparecían. Así de claro. Una realidad bastante dura. Y la vida de todos los días estaba llena de cosas que hoy nos parecerían increíbles. A ver, por ejemplo, ¿sabían que para que los colores de la ropa fueran bien vivos y no se distinguieran, usaban orina rancia? Sí, así como suena. O que a los comerciantes que hacían trampa los ponían en el cepo, en la plaza pública para que todo el mundo se burlara. Y la vida social era intensa. En el Londres del siglo XIV había el triple de tabernas que de iglesias. Y ojo, que no todo era suciedad, ¿eh? Usaban jabón y hasta tenían sus métodos para limpiarse los dientes, como masticar palitos. Y esto nos lleva a uno de los mitos más grandes, la Edad Oscura. Nada de eso. Este periodo fue una época de un ingenio tecnológico realmente increíble. La gente de ese tiempo se veía a sí misma como moderna, y la verdad, tenían toda la razón. Prepárense porque esto les va a sorprender.
Para levantar esos castillos gigantescos, por ejemplo, usaban unas grúas que eran una maravilla de la ingeniería. Miren esta, que le decían la rueda de Ámster. Con solo 2 personas caminando adentro, podían levantar más de 600 kilos de piedra. Así, hasta lo más alto de los muros. Una locura, ingeniería pura y dura. Pero la innovación no solo estaba en la construcción. En el campo, una sola invención cambió por completo el futuro de Europa: el arado pesado. Piénsenlo, antes solo se podía cultivar en tierras blanditas, arañando la superficie. Pero esta nueva herramienta permitió arar los suelos profundos, arcillosos y súper fértiles del norte de Europa. ¿El resultado? De repente había muchísima más comida. Y con más comida, pues, una explosión de población que transformó el continente para siempre. Pero hay una ironía en todo esto. La misma innovación, ese mismo ingenio que definió a la Edad Media, también fue lo que la llevó a su fin. Esa carrera constante entre cómo atacar mejor y cómo defenderse mejor estaba llegando a un punto sin retorno. Un punto en el que la gran fortaleza de piedra, el castillo, estaba a punto de volverse obsoleta. El fin de una era estaba a la vuelta de la esquina. Aquí podemos ver esa escalada perfectamente. Primero, la espada dominaba el combate cuerpo a cuerpo. Luego llega el arco largo y lo complica todo a distancia. Después, aparecen máquinas de asedio gigantes como el trabuquete, que podían estar días y días bombardeando los muros hasta debilitarlos. Pero faltaba una pieza más en el rompecabezas. Una nueva tecnología que lo iba a cambiar absolutamente todo. ¿Se imaginan cuál? Exacto, el cañón. Con la llegada de la pólvora, esa invención hizo que los muros de piedra altísimos, que antes eran casi invencibles, se convirtieran en un blanco fácil. El equilibrio de poder en toda Europa cambió de la noche a la mañana, y ya nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Y todo esto nos lleva a una conclusión que es fundamental. La gente de la Edad Media no andaba por ahí pensando qué medievales somos. Para nada. Ellos se veían a sí mismos como gente moderna. Usaban la tecnología más avanzada que tenían, vestían a la última moda de su tiempo, en el fondo eran como nosotros. ¿No les parece increíble pensarlo así? Así que, para cerrar, la reflexión es esta. Si la gente de la Edad Media se consideraba moderna, ¿qué cosas de nuestro mundo que hoy nos parecen lo último de lo último les parecerán sorprendentes o hasta raras a los historiadores del futuro? Cuando miren hacia nuestra época, ¿qué es lo que más les llamará la atención? ¿Qué pensarán de nosotros?